Bienvenidos a Flanuring, un podcast dedicado a caminar despacio y observar el paisaje. En el capítulo de hoy, junto con el Dr. Sergio Aguirre, hablaremos de una temática que probablemente esté presente en mayor o menor medida en todos los aspectos de la vida. Hablaremos de los sistemas complejos, el orden y el caos. Nos dedicaremos a tratar de entender qué son los sistemas complejos, qué características tienen y principalmente cómo afectan tanto a la biología, la sociedad, la economía y la salud. Sin más demoras, sean bienvenidos a Flanuring. Bienvenidos a un segundo episodio de Flanuring Podcast. Estoy acá con mi co-host Leandro Carbone. ¿Cómo Hola, estás, Lea, ¿cómo Rami? ¿Todo estás? bien? Un placer nuevamente. Ya pasamos un primer episodio en el que hablamos de las crisis, que ahí quedó grabado para quien quiera acceder. Muy buenas Eh, repercusiones tuvimos con el primer episodio, la verdad que contento. Muchos mensajes, mucho comentario, la verdad que la gente, por lo menos en mis redes, se sumó y no sé si tenés algún tipo de feedback vos también. sí, hubo buenos comentarios ahí en el Instagram de Flanuring, que aprovecho ya para decirles @Flanuring Podcast. Y de paso ya me aprovecho y paso las vías de comunicación, @Lic Leandro Carbone, @Grupo Lift. Pueden mandarnos un mail a flanurinpodcast@gmail.com y a mí me encuentran en @RamiFerrando o en @pienso luego como. Y el día de hoy, en este segundo episodio, nos vamos a ir más para el lado de la medicina / biología / salud. Y para eso hoy tenemos a el doctor Sergio Aguirre. ¿Qué tal, Ramiro? Muchas gracias por la invitación. Hola, Leandro, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Sergio? Un Un placer, placer un estar. gusto la invitación, que hayas aceptado y te hayas sumado. Como decía Rami, vamos a hablar un poquitito de todo. Me gustaría presentarte para los que no te conocen antes. Bueno, Sergio es médico, es endocrinólogo, corregime si me equivoco, Sergio, porque bueno, tenés un currículum extenso y puede que me esté olvidando de algo. Sé que sos especialista en medicina del deporte también, tenés una maestría en endocrinología, si no me equivoco, y estás haciendo un doctorado. Exactamente. ¿Te estás doctorando en qué? Estoy haciendo ahora el doctorado en Ciencias de la Salud. En realidad es una conjunción de varios caminos que fui tomando en todos estos procesos de aprendizaje médico. La realidad es que la orientación que tiene, por lo menos mi tesis doctoral, es generar y tratar de generar una conjunción entre los distintos tipos de medicina, principalmente llevándolo todo esto a la medicina sistémica, que ahora en algunos Sí, ahora momentos nos te vamos puedo a meter. llegar a Ahora comentar nos para dónde vamos a va. meter y te voy a preguntar sobre eso mucho. Sí, la realidad es que esto viene puntualmente a partir de varios años de aprendizaje y evolución. Bien, bueno, esperá. Y también dirigís Wellmeds, que bueno, ahí aprovecho que soy, ¿qué? Colega, empleado, colaborador, todo eso y un poquito más. Todo eso y De hecho, más. con Ramiro nos conocimos también ahí, donde él estuvo un tiempito trabajando ahí. También estás Ujú. dirigiendo un emprendimiento que tiene que ver con inteligencia artificial aplicada a la medicina, se llama Heural, Exacto, ¿puede ser? exactamente. Y bueno, en mi caso puntual, ya a esta altura del partido, un amigo personal, admiración que cuesta encontrar por lo menos a mí me cuesta encontrar en la medicina, así que un placer tenerte acá. Y para arrancar, me gustaría que me cuentes un poquitito esto de qué es la medicina P4, que bueno, en Wellmed están Ujú. tratando de llevarla adelante y que linkea un poco con tu trabajo doctoral. La realidad es que todo esto nace hace mucho tiempo, desde mi formación médica. Desde que empecé a estudiar medicina siempre me llamó más la atención lo que no se podía hacer en medicina de lo que se podía hacer. Principalmente aquellas preguntas médicas que no tenían respuestas o que tenían respuestas parciales. Las enfermedades que se llaman llamadas idiopáticas, aquellas que no podemos explicar, o síntomas que no tenían explicaciones plausibles. A partir de eso, y también base a mi familia, que siempre estuvo ligada a los sistemas, principalmente informáticos, siempre tuve un pensamiento un poco más abarcativo que lo que yo veía en lo que es la enseñanza médica, que es una enseñanza un poco más reduccionista
y tratando de cerrar ciertos tratamientos puntualmente a partir de etiquetas diagnósticas. A ver, poneme un ejemplo puntual, así quizás la gente entienda un poquito más específicamente qué hablamos. Podría decirte que algunas enfermedades que sí realmente son reduccionistas son aquellas que tienen causas únicas, por ejemplo las infecciosas. Claro. Donde yo encuentro un patrón causal, encuentro un agente causal que con un tratamiento puntual y dirigido podría llegar a controlarlo y ahí erradicar la patología. El punto es que ese tipo de enfermedades, y a partir de donde surgió todo el enfoque biomédico, se dio a partir del éxito de la evaluación reduccionista de las enfermedades, porque a principios del siglo pasado, lógicamente, la mayoría de las enfermedades eran reduccionistas. Entonces, a partir Lógico. de un enfoque reduccionista, hubo un importante avance dentro de la medicina y eso es innegable. El punto es que todo eso fue llevando a que la mayoría de la ciencia médica y la enseñanza médica se basara en el enfoque de, bueno, divide, reinarás, cuanto más pequeño sea lo que podamos evaluar, más simple y a partir de ahí, más simple será el entendimiento y a partir de ahí seguramente podamos entender el todo en las enfermedades. El punto es que luego de controlar esas enfermedades reduccionistas empezaron a aparecer otros tipos de enfermedades que son enfermedades más modernas. Eso se llama transición epidemiológica. Son enfermedades que tienen que ver con patologías que no tienen una causa única, que se van complejizando en el tiempo y van generando múltiples sintomatologías. El punto es que día a día la medicina y la terapéutica sigue teniendo ese enfoque reduccionista, tratando cada una de las distintas sintomatologías o problemáticas de esas enfermedades sin ver un enfoque un poco más abarcativo. Lo que yo veía en este caso era que no teníamos un enfoque un poco más general desde el punto de vista médico, donde podamos evaluar principalmente los orígenes y el origen de las patologías, principalmente para tratar el origen y evitar que eso se complejice. Yo te lo doy en un ejemplo. Hay patologías, como dijimos, simples, hay patologías complicadas y hay patologías complejas. Hay un ejemplo que siempre pongo a mis alumnos que tiene que ver con, que puede ser un mismo agente causal que genere cualquiera de esas patologías. Por ejemplo, imagino que todos nosotros tuvimos alguna vez una faringitis, ¿no? Sí, Una faringitis por, digamos, una bacteria, un estreptococo. Una faringitis inicialmente puede generar dolor faríngeo, con algunas molestias, puede haber un aumento de fiebre, que si yo trato el agente causal, la controlo. Eso es una enfermedad simple, digamos. Esa misma faringitis, si genera una respuesta inmunológica mal regulada, puede generar una línea de anticuerpos que pueden afectar a distintas zonas del organismo, por ejemplo, el corazón o las articulaciones. Ahí podríamos decir que es una enfermedad complicada. Si dejamos avanzar eso, es probable que genere alguna afectación a nivel sí. cardiovascular. O sistémico. Vamos, O que se te puede disparar sistémico. para cualquier lado. Perfecto. Exacto. Lo que hace el organismo en esa situación es tratar de adaptarse para compensar ese agente. Esos procesos de adaptación son dinámicos en el tiempo y son complejos, ¿sí? Yo puedo tratar cada una de las sintomatologías que me da esa enfermedad compleja, que lo que genera básicamente, y eso es un problema yo creo de la medicina moderna y por qué estoy tan en cierto punto hay ciertas discordancias, es que yo puedo tratar la sintomatología crónicamente. Puedo tratar Claro. cada uno de los problemas que me pueda generar eso. Ahora, eso lo que genera, lo que puede llegar a dar es que yo tenga que tratar durante mucho tiempo, crónicamente, una patología en sus distintas sintomatologías indirectas. Lo que estoy generando solamente es controlar los síntomas y no estoy tratando la base. Básicamente es la base de la enfermedad crónica. Si Espera, el, el- te voy a hacer un paréntesis acá para sí, quizás aclarar un poco la gente que quizás no está tan metida en el tema. sí, Hoy en día hay un conjunto, voy a simplificarlo un poquitito, un conjunto de enfermedades quizás que tienen, de hecho, no tienen un diagnóstico
sencillo, porque esto lo hemos charlado alguna que otra vez, hay un punto, digamos, cuándo uno empieza a ser diabético y cuándo no. Si bien hay criterios clínicos, vamos a suponer que digo, bueno, la glucemia, y a partir de 100 sos diabético y menos de 100 no, y es un poco reduccionista, porque 99 no lo sos y 100 sí, digamos, ¿qué punto de corte es ese? Pero el punto es, lo que trato de decir es que hay enfermedades quizás que son crónicas, que no tienen una base, como decías vos, simple, donde hay no sé, una bacteria que esté actuando, un virus o algo por el estilo, que son las que hoy tienen un brote epidemiológico, por llamar de una manera enorme, donde metemos diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Es totalmente así, es totalmente así. El punto con esto es que lo podemos pensar bien o lo podemos pensar mal. Podemos decir, ¿vale la pena evaluar todas estas enfermedades que son de desbalances de adaptativos desde el punto de vista sistémico, donde yo puedo generar una mejor adaptación del organismo y a partir de ahí pueden ir disminuyendo cada una de las partes sintomatológicas? ¿O puedo, desde un punto de vista reduccionista, tratar cada una de las complicaciones durante un plazo mucho mayor, que en general son 30 o 40 años? La realidad es que lo estoy generando ahí son enfermos crónicos. Estoy, diría que sosteniendo la patología sin que me traiga, estoy extendiendo la expectativa de vida a expensas de empeorar la calidad de vida. La realidad es que si nosotros enfocamos desde un punto de vista sistémico estas patologías que se llaman complejas, ¿Por qué complejas? ¿Qué significa que sean complejas? mira, las patologías complejas son aquellas que afectan principalmente lo que se llama la homeodinamia, que es el equilibrio dinámico del organismo. ¿Sí? Son aquellas patologías que generan un cambio en la estabilidad interna. Para hablar de las patologías complejas, por ahí me conviene explicar muy simplemente lo que son los síntomas, los sistemas Sí. complejos. Si nosotros ponemos en un extremo lo que es el orden, ¿sí? Podemos decir que una estructura extremadamente ordenada puede ser un sólido, por ejemplo un cristal, y una estructura extremadamente caótica podríamos decir que es el humo. En el medio, orden y el caos, aparece lo que se llaman los sistemas complejos. En ese medio, en esa zona intermedia, es donde ocurre la vida. Desde el punto de vista de sistemas complejos, los sistemas se autorregulan. Al ser sometidos a estímulos externos, tienen la capacidad de adaptarse, modificar su estructura interna y si el estímulo estresor no es demasiado importante, generar una mejora adaptativa. La mayoría de las patologías complejas en general son patologías que afectan este estado de equilibrio. Entonces, lo que hace el organismo trata de estructurar sus distintos agentes, los agentes podemos decir que son distintos sistemas internos, tratar de estructurar sus distintos agentes generan desbalances internos. No hay sistema biológico, por lo menos en los mamíferos, que pueda soportar a largo plazo el estímulo estresor crónico. Entonces eso es lo que puede generar en cierto momento que ciertos sistemas, que pueden ser muy variables, depende principalmente de la estructura interna de cada persona, empieza a generar afectación. Estos sistemas complejos y estas patologías complejas son las que hoy por hoy más afectan a la humanidad, principalmente porque son aquellas patologías relacionadas con el envejecimiento, con la degeneración y con los procesos inflamatorios crónicos. De hecho, yo podría decir que la mayoría de las patologías de sistemas complejos llegan a los sistemas a estados más ordenados. Ok, ¿Qué quiere decir? te voy a interrumpir de nuevo, Sergio, Sí, porque sí. aprovechando, nosotros con Rami el episodio pasado hablamos de las crisis y nos metimos un Sí, poco en el concepto de hormesis. Si no me equivoco, perfecto. estamos hablando de lo mismo, donde, bueno, Sí. un estresor, una crisis, eh, digamos, va a sacudir ese organismo y si ese organismo puede lidiar con ese estresor, va a ser una respuesta adaptativa ok y no pasa nada. Ahora, si ese estresor está por arriba del umbral de hormesis, es donde empiezan a aparecer los problemas.
Estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo porque es uno de los conceptos de hormesis, uno de los conceptos más bastardeados de la biología, que tiene que ver principalmente mucho con cómo el pensamiento biológico y científico fue evolucionando a través del tiempo. Es interesante ver lo que pasa con los alumnos que cursan la carrera, por lo menos de medicina. También lo he visto en la carrera de nutrición. Cómo piensan al principio, ¿sí? Cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus pensamientos cuando terminan la carrera. Y quiero decir con esto, nosotros a través del proceso de aprendizaje, yo creo que también a través del proceso científico, perdemos en general esa capacidad que tenemos intuitiva. Y yo creo que los procesos biológicos son extremadamente intuitivos. Cualquier persona que haya entrenado, haya hecho actividad física en cualquier parte de su vida, entiende que si el estímulo que le indica, que empieza en su organismo, es un estímulo que no es muy intenso, que es adecuado y descansa, probablemente con el tiempo pueda ir mejorando, ir adaptándose cada vez mejor. Y también sabe que si entrena demasiado fuerte, es probable que ese estímulo termine siendo nocivo y lo termine lastimando. Es un pensamiento totalmente lógico que cualquier persona puede tener. La realidad es que la carrera de medicina, principalmente desde el punto de vista científico, lo que fue llevando es extrapolar ese pensamiento científico y a medida que vas avanzando en la carrera te van como reduccionistamente ir partiendo cada uno de los sistemas. Cuando llegas al final de la carrera, la realidad es que tu pensamiento es extremadamente reduccionista y lo único que terminas entendiendo son de procesos y protocolos. ¿Qué quiero decir también con esto? La realidad es que el proceso de hormesis y el proceso adaptativo y el proceso evolutivo básicamente son lo mismo. La evolución de la célula está determinada por el estrés y la adaptación al estrés. La evolución de los seres humanos están determinadas por el estrés y la adaptación al estrés. La evolución de las sociedades también están determinadas por el estrés y la adaptación al estrés. Sí, de alguna manera, tanto el darwinismo como la teoría de Lamarck van por el mismo camino. O sea, de alguna manera, la adaptación evolutiva va por el lado del estresor ambiental. Por un lado, digamos, por el azar o por el estrés directamente. Me quedé con dos cosas que quiero ir por ese lado porque me parecen súper interesantes. En un momento hablaste y lo linkeo con una frase que también te escuché a vos hace un par de años en un curso que decías, bueno, estamos sosteniendo la vida artificialmente de muchas personas, porque bueno, como decías recién, al vos controlar los síntomas y no estar atacando quizás la raíz del problema, de alguna forma estás digamos, teniendo una acción directa en ese sistema que se autorregula, modificando esa regulación, en lo que sería, digamos, afectando de alguna forma el resultado final. Entonces te hago dos preguntas. La primera es por el lado de los sistemas complejos. Digo, bueno, si vos digamos, intervenís en ese sistema y afectás su comportamiento, ¿cómo podés saber que esa intervención realmente no te va a afectar en lo que se llaman efectos del segundo orden o de segundo orden de manera negativa? ¿Ok? Entiendo. Y la segunda pregunta es moral. Es, bueno, pará, está todo bien con sostener la vida artificial entre las personas, pero ¿dónde está el límite de decidir no hacerlo? Porque si vos tenés la oportunidad de extenderle la vida, la calidad de vida, o llamarlo como quieras, interviniendo en un sistema complejo, ¿cuándo está bueno y cuándo no está bueno? O si es que lo tenés claro, porque imagino que tampoco es una respuesta sencilla. No, son dos excelentes preguntas. La realidad es que la primera pregunta es, ¿desde qué punto puedes intervenir y que ese estímulo, esa intervención que genere una Perdón, adaptación? te interrumpo, Sí, para que se quede en un ejemplo claro. Decimos, bueno, sí. tengo una persona que tiene el colesterol alto, le enchufo un medicamento. ¿Cómo la medicina se da cuenta de que esa intervención va a ser positiva en el tiempo y no va a generar un efecto de segundo orden que termina siendo peor?
Y así con cualquier intervención. Yo pongo ejemplo la intervención farmacológica, pero podría ser cualquier otra. Digo, hasta intervenciones que cualquier persona diría, che, esto es recontra positivo. ¿Cómo sabemos que decirle a un diabético, un obeso tipo 2, andá y entrená, va a ser efectivamente positivo y no va a tener un efecto de orden negativo si yo me paso de rosca, obviamente, con la respuesta hermética? ¿Me explico? Sí, 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 totalmente. Mira, también te lo puedo contestar, que no lo suelo hacer, pero igual te lo voy a responder, te lo puedo contestar con otra pregunta. La pregunta es siempre al paciente, es, ¿qué estás dispuesto a hacer? Esa es la primera pregunta. Porque si la medicina y la ciencia es muy determinista y reduccionista, nosotros también eso tiene algún fundamento que tiene que ver con el fundamento de la cognición, o sea, la paz cognitiva que genera el tener una respuesta. ¿Qué quiero decir Ok. con esto? Es probable que, tanto desde el punto de vista científico, y ahí muchas veces tenemos que hacer nuestra mea culpa, como el punto de vista de los pacientes, muchas veces el encontrar eh, el tratamiento en una botella o el cerrar con un moñito un pensamiento científico o algo que para nosotros termina siendo coherente y que nos cierra en una teoría, nos da esa paz mental que muchas veces es lo que estamos buscando. Desde el punto de vista del pensamiento y de los sistemas complejos, tenemos que entender que muchas veces tenemos incertidumbres. Esas incertidumbres tienen que ver porque esto recién está comenzando como una disciplina nueva. Si bien tengamos en cuenta que este tema de los equilibrios internos viene de la medicina ayurvédica o de la medicina griega tradicional, esto ya lo dijo Hipócrates con los cuatro humores, están los doyas en la medicina ayurvédica, donde en general la mayoría de las patologías tienen que ver con desequilibrios internos. De hecho, Hipócrates dijo que esos desequilibrios deberían ser controlados con los estilos de vida y la nutrición. El punto de que, lo que quiero decir con esto es que muchas veces nuestros pacientes entienden que la medicina está determinada en descargar su responsabilidad médica en el médico y no en sí mismo. Es decir, cuando uno tiene que controlar y tiene que hacerse cargo de que depende de uno el generar una mejor capacidad adaptativa, termina siendo difícil hoy por hoy, si bien uno sabe que el tratar de generar una mejor capacidad adaptativa implica un aprendizaje mutuo, porque como vos me estás preguntando, bueno, ¿hasta qué punto yo puedo estimular para que los sistemas se reorganicen y mejoren? Eso depende mucho de evaluaciones y de idas y vueltas. El paciente tiene que estar muy comprometido con cada uno de los tratamientos y cada una de las devoluciones para saber uno hasta qué punto puede estimular o no. Eh, Ahora, hay una diferencia que es la que siempre le digo a mis pacientes, es la diferencia entre tener una calidad, una real calidad de vida, una muy buena calidad de vida, o solo sostenerte crónicamente durante el tiempo que sea necesario. Y termina siendo una lección, porque si yo les pregunto a ustedes, les digo, bueno, ¿qué prefieren? ¿Mejorar su calidad de vida y que pueda aparecer una enfermedad determinista, una enfermedad reduccionista en algún momento que depende de muchísimos otros factores, porque yo no te puedo garantizar que vas a vivir eternamente haciendo esto, pero sí te puedo garantizar que tú vas a tener una espectacular mejora en la calidad de vida, o dejar que la vida pase y cada uno de esas malas adaptaciones que van hacia una adaptación interna, de una estructura interna que te va generando que cada vez tu organismo sea más eficiente y gaste menos energía, y eso lógicamente repercute en todo lo cotidiano que hagas, pero toda la responsabilidad médica va a partir de los tratamientos que son tratamientos de factores y Pasa tratamientos que a mí aditivos. me hace un poco ruido lo siguiente, que te voy a complicar las cosas aún más todavía. No sé si Rami me lo permite porque después me Sí, ¿cómo reta. no? Eh, ¿Hasta qué punto la conducta no está afectada por todas estas cuestiones? Te pongo un ejemplo. Hay un parásito que afecta a las ratas
y cambia, digamos, el de la toxoplasmosis, cambia la conducta de la rata para que sea más, digamos, hace que la rata se exponga más a ser depredada. No, la rata no decide 100% consciente, más allá de que es un animal que no tiene la conciencia como el ser humano, pero no decide su accionar, sino que está supeditado a la bacteria que le infectó y le dice, bueno, tenés que deambular más, lo cual la expone más a que sea depredada por un gato, y el gato obviamente es el vector de la bacteria. Entonces, ¿hasta qué punto realmente nosotros somos conscientes de las decisiones que tomamos y no estamos supeditados a algo mucho más complicado y complejo? Y cuando vos me decís, bueno, le pregunto al paciente qué quiere, incluyo también, nada, que muchas veces las decisiones que tomamos o las que creemos tomar están súper condicionadas. No sé si son realmente decisiones voluntarias al 100%. ¿Me explico? Sí, totalmente, pero ahí está tu capacidad, ahí está en el arte de la medicina, de lógicamente el intentar convencer o persuadir de cuál considera uno que es el mejor camino. La Pero realidad es entonces ahí que la decisión es tuya, no del paciente. no, sigue siendo siempre va a ser del paciente. La realidad es que nosotros, y ahora estamos viviendo una situación bastante complicada, tiene que ver con que nosotros los médicos, y esto es algo que charlo bastante con los colegas, eh, en ningún momento nuestro título nos da ese derecho superior a estar por encima de la decisión del paciente en cuanto a su salud. Nosotros somos los que tenemos que guiarlos en lo que nosotros consideramos que es el mejor camino, eh, pero nosotros no podemos decidir, ¿sí? Entonces yo tampoco me puedo enojar si cualquiera de ustedes toma una decisión a partir de No, su propia totalmente, pero salud. a lo que voy yo es, digo, bueno, me toca a mí de lleno con el mundo del entrenamiento quizás, o de refilón con la nutrición. Sí, Digo, el tipo el obeso, yo no creo que sea realmente consciente y la decisión que tome de no cuidarse con determinados hábitos sea una decisión elaborada. ¿Me explico? O te lo pongo, no sé, Norma, mi mamá, 70 y pico de años, no entrena, ¿no? Porque no quiera, no sepa o no entienda qué beneficios le produce entrenar. Digamos. No es una decisión que es realmente consciente, a eso me refería. y vos decís que eso es una decisión inconsciente. No lo sé, digo, no es una decisión no es una decisión racional, es una Por ahí irracional. no pasa tanto por la conciencia, sino por el hecho de que tu estado actual, llamémoslo entre comillas, enfermo, conspira contra el hecho de que te mejores. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo y te lo pongo de nuevo en términos, imaginemos de nuevo ese cuadrito donde en el medio está la vida, que son los sistemas complejos, y en un extremo está eh, aquello que es muy ordenado y en otro extremo lo que está caótico, lo que es caótico. A medida que nosotros vamos avanzando en la vida, y esto es un proceso de envejecimiento natural, los sistemas se autoorganizan y se autoorganizan por retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Es que bajan su variabilidad. Eh, Eso implica que cada vez gasten menos energía, ¿sí? Entonces, al tener menor variabilidad entre los componentes internos, es probable que todas las capacidades estén disminuidas. Una de ellas es la capacidad de decisión. De hecho, esto me ha pasado muchas veces eh, y no tiene que ver con cosas que uno percibe y que no puede por ahí por el momento evaluar totalmente. ¿Cómo se modifican la toma de decisión en aquellas personas que están sometidas a un estrés crónico, donde su gasto energético es extremadamente bajo, eh, donde su organismo está totalmente a la defensiva, o sea, está muy lejos de lo que es esa complejidad, esa antifragilidad, o sea, está muy alejado de la complejidad avanzada. Y cuando uno va de a poco llevándolo a que el sistema pueda ser un poco más complejo y que tenga mayor capacidad de adaptación, todas sus posibilidades y todas sus tomas de decisiones y toda su energía se modifica. Sí, eso es real. O sea, yo no puedo tomar como lo que vos decís, Leandro, yo no puedo tomar como una decisión totalmente racional a aquella persona que no quiere o no puede o de alguna manera no va por este camino,
sí tengo que buscar y tengo que tener las herramientas adecuadas para ir de a poco estimulando ciertas relaciones entre esos agentes para ir complejizando el sistema, sacándola de ese lugar tan estructurado. De hecho, hay una tendencia universal que dice que los sistemas en el modo aislado tienden a aumentar lo que se llama su entropía, tienden a aumentar el caos, tienden a ir hacia un lugar que es probabilísticamente más posible. Esto lo ponemos en un ejemplo. Si yo estoy fumando y cuando estoy fumando expulso un anillo, ¿vieron esos que fuman que expulsan un anillo de humo? La tendencia lógica de ese anillo de humo es a la disipación en el ambiente, ¿no? O que pongo una gota de leche en un café. Eso es el aumento de la entropía. Quiere decir que aumenta Sí, el desorden. el caos, el desorden. O sea, desde una estructura ordenada, vamos al mismo ejemplo, de una estructura ordenada, la tendencia natural de los sistemas es ir hacia el desorden, aumentar su entropía. O sea, es energéticamente más favorable desordenar algo que ordenarlo. Sí, es una ley que tiene que ver que, bueno, si entramos en ese mundo ya sería extremadamente, podríamos delirar mucho, que tiene que ver con el tiempo. Lógicamente, si yo tiro una copa al piso y yo lo filmo, es ilógico que cualquiera de nosotros pensemos, si yo pongo en reversa ese video, que es lógico que esa copa se ordene. Lo ilógico es que se rompa y se desordene. Tiene que ver con el cronos, con el tiempo, la distancia del tiempo, lo irreversible en teoría. Ahora, en la segunda ley de la termodinámica, esto habla principalmente con que hay cambios cuando hay aumento de entropía y pérdida de calor, ¿sí? Porque hay cambios en el trabajo. El punto es el siguiente: los sistemas vivos, ¿sí? En un primer momento se decían que los sistemas vivos iban en contra de la segunda ley de la termodinámica porque generan, a partir del desorden, orden, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Si yo los estimulo demasiado, van desde las estructuras totalmente casi cercanas al caos hacia estructuras más ordenadas, ahorrando Es la muerte, básicamente. energía. Claro, cuando estás en equilibrio termodinámico, pues son sistemas que están por fuera del equilibrio termodinámico, cuando entras en equilibrio termodinámico es el momento de la muerte. Y esa fluctuación que hay entre el caos, entre estar bordeando el caos, que es un sistema totalmente complejo, hacia el lugar ordenado, es una transición que nosotros la vemos todo el tiempo de manera dinámica. Entonces, Okay. es imposible que nosotros podamos evaluar, y esto va a la primera pregunta de todas: ¿qué quiere decir la medicina de sistemas? ¿Cómo se evalúa la medicina de sistemas? Es imposible que yo pueda predeterminar un tratamiento único si no evalúo el momento específico en el cual está tu sistema. Porque puedo tener, tu mismo sistema puede estar muy cercano a la línea caótica y tener una estructura tremendamente diversa y muy compleja que se adapta perfectamente al estrés, o puede estar muy cercana a una estructura muy, muy ordenada. Cuanto más cercana está la estructura ordenada, más frágil es el sistema. Entonces, la realidad es que, ¿cómo determino en qué momento está? Y de ahí está el punto de, bueno, ¿dónde empieza a trabajar la medicina de sistemas? Y una parte de la medicina de sistemas, que bueno, es la segunda pregunta que me hiciste al principio, que es la medicina P4. Ahí es donde tenemos un punto en discordancia con la tradicional medicina P4. La tradicional medicina P4, y esto también Ramiro puede entenderlo muy bien, tiene que ver con que yo puedo estudiar los sistemas o entender los sistemas a partir del armado de cada una de esas partes. ¿Sí? Quiere decir que, bueno, si yo estudio los niveles genómicos, los niveles, en general todos los niveles ómicos, que son todas aquellas partículas, puedo predecir de alguna manera lo que puede pasar con el sistema. Y esto es un problema que surgió a partir de un libro que por ahí ustedes lo leyeron, y si no y el que no lo leyó
Para Te que lo te interrumpo, recomiendo. para que te interrumpo, Sí, porque es una analogía, quizás, corregime si está mal, para que se entienda un poquito mejor. Lo sí. que plantea esta corriente es decir, bueno, vos observando desde un helicóptero el océano y midiendo cada una de las pequeñas olitas que están en la superficie, vos podrías predecir cuál es la que llega a la orilla. Ese es el pensamiento de la medicina Por P4 eso, es el tradicional. tradicional. Perfecto. Exactamente. Es Sí, una medicina que, digamos, plantea esta ilusión de control de un sistema complejo, donde vos, la interacción de esas mini variables, crees poder predecir cuál es la que va a terminar resultando, ¿verdad? es totalmente de acuerdo. Listo, ok. Es algo así. De hecho, la medicina P4 intuye una de las P, es la predictibilidad, que es la capacidad de predicción, pero básicamente la capacidad de predicción, y ahora vamos a hablar les voy a contar eso, no depende desde nuestro punto de vista, desde el armado de las partes. Y esto es un error que es bastante habitual en nosotros los que estamos en biología, a partir de un libro que por ahí ya lo leíste, Leandro, que yo se lo recomiendo a la mayoría de las personas, lo escribió un físico en 1938, creo, Schrödinger, que es un libro que su título es ¿Qué es ¿Qué la es la vida? vida? ¿Qué es la vida? Es una Biblia, creo que lo leo una vez por año como obligación moral. Exactamente. Bueno, ¿qué es la vida? Tiene dos, es Perdóname, muy es un librito chiquito, chiquitito, chiquitito, tiene un par de sí, páginas, sí, es muy, muy bueno. sí, 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 es muy chiquito. Bueno, Schrödinger era un físico que empezó muy apasionado de la biología, y escribió dos títulos importantes en eso. Primero, uno que tiene que ver con esto de la segunda ley de la termodinámica, que decía que los sistemas biológicos podrían generar orden a partir del desorden, que está muy bien, pero también dice que los sistemas biológicos pueden generar orden a partir del orden. Y él decía que esto estaba escrito, no sé si te acordás, en un cristal aperiódico interno, que después, años más tarde, se descubrió que era el genoma. El punto con esto es lo siguiente. A partir de ahí, y hasta el día de hoy, muchos de los biólogos entienden que lo que está escrito en el genoma, y a partir de la lectura del genoma, nosotros podemos predecir cada una de las cosas que puede pasar a futuro en la biología. Y se sigue discutiendo. Y vos y yo sabemos, y creo que hay muchas personas que concuerdan con esto, es que el ambiente gatilla la activación del genoma, y el ambiente, según estas ciencias, de las ciencias de la complejidad, son aquellas que van reestructurando las respuestas a través de respuestas epigenómicas y de estructuración de cada uno de los agentes que se autoorganizan. Ahí es donde empezó a haber una discusión, y que sigue habiendo hasta ahora, es, bueno, ¿yo puedo predecir el futuro a través de la evaluación genómica y de todas sus partes? ¿O hay alguna otra manera en la cual yo pueda evaluar, ¿sí? Puedo evaluar los patrones emergentes. El punto es el siguiente: si vamos a la base teórica y a la base pura de lo que son los sistemas complejos por definición no se pueden predecir, son estocásticos, ¿sí? Exacto. Son No, incluso probabilísticos. también, digamos, esto comete quizás la equivocación de conceptualizar al genoma como algo estático, no como Sí, algo dinámico que se exacto. modifica en el tiempo. Es que esa es la palabra. Yo creo, y de hecho hay un movimiento muy importante ahora desde el punto de vista filosófico. Lo bueno de los sistemas complejos es que están trayendo a la luz y están unificando conceptos filosóficos, biológicos, físicos. La realidad es que yo no concibo, no sé ustedes cuán amantes son de la filosofía. No concibo un pensamiento de este tipo sin haber tenido por lo menos un acercamiento a la filosofía, principalmente a la filosofía no dualista y a la ontología procesual. Eh, y hay una movida muy interesante donde dicen, bueno, que la vida, hay un pensador que yo se los recomiendo, que es un filósofo que también es biólogo y estudió física, se llama Daniel Nicholson, se los recomiendo, tiene un libro hermoso que se llama La vida es fluir. Eh,
que dice que la vida no es una máquina, sino es un proceso dinámico. Y en el dinamismo está todo, ¿sí? De hecho, lo que yo pueda medir hoy, ¿sí? Dinámicamente, me va a predecir el próximo paso, me va a predecir en un periodo corto qué es lo que puede pasar, principalmente, estamos hablando ahora con el sistema biológico, pero con cualquiera de los sistemas. Entonces, el pensar la biología o la medicina desde un punto de vista tan estructurado, aunque bueno, un fármaco puede darte el mismo resultado si lo tomás hoy, mañana, o un plan nutricional, un plan de entrenamiento, o lo tomás en cualquier momento. El pensar que nosotros tenemos la respuesta y es una respuesta única que puede servir para cualquiera, me parece por lo menos ingenuo, Sí, sí, mínimamente. es una falsa ilusión de control de las cuestiones. Pero ahí está el punto de la pregunta que te hacía hace un rato. Digo, ¿dónde pones la vara? Porque el otro extremo es tomar una postura totalmente, la vía negativa, digamos. No hago nada y lo dejo que haga todo y no intervengo de ninguna manera. ¿Cómo encontrás y si es que realmente existe este equilibrio entre poder intervenir y tener una respuesta positiva y dejar que el sistema haga lo suyo como debería, digamos, naturalmente ocurrir? Mira, te saco un poquito de la biología y esto por ahí te interesa. ¿Hasta qué punto podemos dejar que todo esté eh, libre? ¿Hasta qué punto podemos dejar que cada uno de los agentes tome decisiones libres? No, metete en economía, dale, que a Rami también le gusta. Bueno, en economía y sociología. Algo importante en los sistemas complejos tienen que ver con que, y es un título que por ahí no lo dije, que tiene que ver con que no tiene un control central. Los agentes se autorregulan por regulaciones que se llaman relaciones relevantes. Cuanto más ordenado es un sistema, más homogéneos son los agentes. Cuanto más homogéneos son los agentes, más probabilidades puedo tener de que exista un control jerárquico. Eso lo podemos llevar a cualquier ámbito. De hecho, hay una ley que es la ley de la variabilidad requerida, escrita por un señor que se llama Ross Ashley, que dice que cuanto más variable es el sistema, cuanto más variable es el agente, más improbable es que con un control jerárquico único pueda controlarlo. Incluso también Pero, te sumo, perdóname, te sí. sumo, que bueno, el nombre del podcast un poco muestra nuestra admiración por el pensamiento que también vamos a meter en este bardo. Con Taleb, que plantea algo muy similar, dice, bueno, mientras más variación presenta un sistema, menos frágil es o menos expuesto está a un evento catastrófico que lo llama cisnes negros. Exactamente. Sí, en cierto punto sí, pero cuanto más complejo es un sistema, más al borde del caos está. Entonces, hay un también acá a tener en cuenta. Si yo tengo la posibilidad de poder, vos tenés que pensar que cada uno de los sistemas y cada uno de los subsistemas, y de nuevo volvemos a un ejemplo no biológico, del sistema biológico y traerlo a los sistemas sociales, ¿hasta qué punto yo puedo controlar las interacciones entre los agentes? ¿Hasta qué nivel? Nosotros tengo que pensar que los sistemas sociales tienen distintos, como los sistemas biológicos, distintos subsistemas. En el sistema biológico tengo un sistema interno, que puede ser un sistema de un órgano, después esos sistemas van organizándose en otros subsistemas. Dentro de la célula también tengo sistemas, que son conexiones entre las organelas. Los sistemas sociales, hay conexiones locales, vos podés tener una relación específica con tus pares cercanos, una relación un poco donde las relaciones no son tan intensas con tus políticos o con los políticos o las personas que van manejando las sociedades. ¿Quién determina Ok. cuando una relación es relevante o no relevante? Implica la cercanía, ¿sí? Y lo relevante que sea para tus cambios esa relación. Ahora, ¿cuánto un patrón jerárquico puede actuar sobre una relación entre subsistemas? Básicamente, y poniéndolo en la tierra, ¿cuánto un líder de un país te puede decir cómo tiene que ser tu relación interna dentro de tu casa? Entonces, es imposible controlarlo porque no tiene la ley, no alcanza la ley de la variabilidad requerida. Para los sistemas donde vos querés
o pretendés que el sistema sea jerárquico, sí tiene que haber, y esto está bien escrito en lo que son los manejos de las masas, principalmente, que tiene que ver con que, y tenemos que decir que los sistemas, cuanto más homogéneos sean, cuanto sus agentes menos diversos sean, más fáciles de controlar son. O de Actúan, predecir. de predecir totalmente, son totalmente predecibles. No, Ahora incluso no, perdóname, por ley de Pareto, digamos, mientras más cantidad de exacto, gente tengas, más fácil vas a poder, digamos, es muy difícil predecir el comportamiento de un individuo solo. Ahora, predecir el comportamiento de un conjunto de individuos es un poco más sencillo. sí, hay un tratado de Le Bon, ¿sí? Que es un sociólogo y físico que trabajó también con sistemas complejos. Cantan aquellas personas, y por eso yo creo que nosotros nos llevamos bien con nosotros tres, aquellas personas que salen de solamente su disciplina, ¿sí? Que son aquellas personas que pueden trabajar en distintas disciplinas y tienen distintos pensamientos. De hecho, Gustave Deleuze fue un físico que después trabajó en psicología social, que habló del manejo de las masas, donde dice que las masas siempre tienen un líder y tienen un fin común, una unidad, una cohesión, son homogéneos. Y básicamente ese sentido, ¿sí? Ese sentido interno, eh, tiene que ver con un fundamento básicamente que si vos no le das la capacidad de variabilidad a los agentes internos, van a tender a ser homogéneos. A partir de ahí, que cuanto más homogéneos sean estos sistemas, estas masas sean más homogéneas, básicamente yo puedo controlar de una manera única, con un líder único, eh, y el agente externo puede predecir de alguna manera los comportamientos. Básicamente esto fue sacado, de hecho si lo leemos, no sé si lo leyeron, Matt Cain, el libro de Hitler, fue sacado de este pensamiento. Y a lo que venía tu pregunta, cómo puedo trabajar o cómo puedo dejar? O sea, porque desde este punto de vista lógico, cuando un sistema más complejo sea, más innovación va a tener y más emergencia interesante va a ser. Pero ¿hasta qué punto yo puedo dejar que los sean totalmente libres? Ok, Y no, y no, y ahí, Sergio, te meto una cosa que me venía sí. preguntando. Digo, ¿en qué medida y cuán esperable es un cambio en la medicina? Porque, a ver, estamos en un siglo XXI en el que hubo una serie de avances tecnológicos que hoy nos permiten conocer más cosas de las que conocíamos hace 50 años. De algún modo, el mainstream de la medicina, digamos, esta visión de tratar las cosas por separado, de tratar los síntomas y de tratar de apagarlos o reducirlos, también tuvo que ver con una evolución de la tecnología que permitía medir esas cosas o dar una solución a síntomas, ¿no? Entonces, hoy, con una evolución de la ciencia que nos permite ir mucho más a lo específico, paradójicamente, mi pregunta es, este avance en la tecnología que nos permite conocer cosas que antes no conocíamos, ¿a vos te parece que va a permitir la integración o permitir tener esta visión de integrar todo y considerar el sistema y no la parte? O la tecnología en realidad nos va a meter más adentro del mismo problema, que es segregar todo y verlo por separado? Es, es una buena pregunta. La realidad es que depende, yo creo que el cambio es mucho más profundo, porque el cambio tiene que ver con principalmente quiénes son los que eligen el camino de la medicina o de las ciencias biológicas. Hoy por hoy, si todas las líneas educativas y las currículas van siempre hacia el mismo lado, a fragmentar el pensamiento, es poco probable y de hecho a mí me resulta bastante difícil que aquellos que ya están recibidos puedan entender que no tenemos las respuestas y que la respuesta principalmente a esta transición epidemiológica no está en la reducción. Entonces, si bien tenemos herramientas, porque de hecho una de las cosas que estamos trabajando eh, con, con Leandro y con los chicos en Welmex es desde el punto de vista de la bioinformática, de la inteligencia artificial, machine learning, es
tratar de encontrar estos patrones de los sistemas complejos que pueden ayudarnos a predecir indicaciones de tratamientos, tratar de desterrar aquellos que se llaman, no sé, pacientes no respondedores o estas sintomatologías múltiples que no sabemos de dónde vienen, que se llaman médicamente inexplicables. Ese título le pusieron, ¿cómo puede ser que sea médicamente inexplicable una sintomatología? Depende también mucho de qué capacidad tenga cada uno de los profesionales de internalizar esto, que hoy por hoy es un camino muy largo y nos lleva a la incertidumbre. Es muy difícil que un médico pueda trabajar en el rango de la incertidumbre. Tenemos que etiquetar muchas veces a nuestros pacientes y decir, bueno, te encontré el diagnóstico y te encontré el tratamiento. Mucho Doctor House parece, donde sí tenemos que encontrar qué pasa y tratarlo, cuando la realidad es que hay muchas cosas que sí tienen un tratamiento, donde necesitan un tratamiento reduccionista, donde sí es necesaria ese tipo de visión, pero hay mucha parte, que es la mayoría de estas enfermedades de la era moderna, que no vienen por ese lado. ¿Cuántas de las patologías que hoy tienen diagnóstico dependen de afectaciones de la hemodinamia que las vemos todo el tiempo, durante muchos años? O sea, yo tengo que esperar a tener muchos años de mal manejo hemodinámico o mediodinámico, mucho mal manejo de la estabilidad hasta que me aparezca un diagnóstico. Muchas veces viene un paciente y nos dice, no me siento mal, me está pasando esto, y hasta que yo no encuentre nada, no le doy un tratamiento. Eh, y la realidad es que si bien o sea, hay acercamientos, yo hace muchos años hice una maestría en psiconeuroinmunoendocrinología, donde uno, por lo menos las conexiones del aparato psíquico, el sistema endocrinológico, el sistema inmunológico, empiezan a entenderse. Cuando yo la hice, muchos de mis colegas la trataban como pseudociencia. La realidad es que quienes nos ponen las trabas, principalmente son nuestros mismos colegas. O sea, Bueno, mismo la palabra pseudociencia ya a mí me hace un poco de ruido. ¿Quién determina qué es y qué no es pseudociencia? Y mira, la pseudociencia yo creo que está determinada por el tiempo. O sea, Pero digo, convengamos ¿qué definición hay de pseudociencia? ¿Cuándo deja de ser pseudociencia y cuándo es pseudociencia? Porque Galileo era pseudociencia para sus colegas. sí, totalmente. La pseudociencia está dada, se dice como si no puede ser probada por el método científico. Pero el método científico muchas veces está muy limitado. La realidad es que hoy por hoy, si vos ves la lista de pseudociencia, la kinesiología es una pseudociencia. Está tomada como pseudociencia. La realidad con esto es que, como vos decís, quién determina que es una pseudociencia o no depende de la capacidad, de la posibilidad de prueba. Por eso, antes, yo básicamente durante muchos años terminaba enojándome con la ciencia, cuando yo entendía porque si lees los fundamentos de los inicios de la medicina occidental, si lees los fundamentos de los inicios de la medicina oriental, y si escuchás eso que tenemos innato de lo que nos lleva a estos procesos evolutivos y de mejora, si escuchás a los alumnos de primer año con sus inquietudes, que son totalmente lógicas, te das cuenta que hay un camino por este lado. Y antes de enojarme, antes me enojaba y ahora lo que estoy haciendo es, bueno, voy a tratar, lógicamente, con algunos trabajos científicos y como tesis doctoral, utilicemos el método científico para demostrar hoy que se puede, porque hoy tenemos las herramientas, como decís Ramiro, tenemos las herramientas, son herramientas informáticas para poder evaluar sistemas complejos, para evaluar predictibilidad. Hoy por hoy, en términos muy simples, la variabilidad de frecuencia cardíaca te la mide el Apple Watch, hay dispositivos que te están midiendo todo el tiempo. Es tratar de llevar esa posibilidad tecnológica que tenemos hoy a un aspecto científico. Tratar de probarlo, bueno, ustedes consideran que esto no es ciencia hoy porque no está probado, busquemos la forma de probarlo. Y no es que soy yo, ni mucho menos, a nivel mundial hay muchas personas que están trabajando en esto, básicamente porque yo creo que y es algo que me está pasando con aquellos que me estoy conectando. Hay una persona que vivía en Australia, se llama Joaquín Stumberg, que hablo asiduamente, que es uno de los referentes
de la complejidad en salud. Y en realidad son personas que siempre tuvieron una visión mucho más abarcativa y no le tienen miedo a la pregunta. O sea, no le tienen miedo a la incertidumbre. Creo que el salir de ese punto es decir, bueno, no tengo todas las respuestas. La realidad es que no las tengo y cada vez que me ingreso en este mundo, menos respuestas tengo. Por eso también es como muchas veces discutimos acá con Leandro y Taleb. Yo a Taleb, lógicamente, su ambiente lo respeto un montón, pero entiendo que cualquier persona que me diga y que diga que él tiene todas las respuestas, por lo menos a mí, o que tiene una única respuesta, ya está poniendo límite, y los límites en general son negar que hay algo más allá. Entonces, el que considera que tiene todas las respuestas y que yo tengo la solución, aquel que determina qué es pseudociencia y qué no, aquel que dice este charlatán y este no, eh, ya por lo menos a mí puntualmente me pone medio a la defensiva. No es que voy a entrar en esa discusión, pero ¿quién determina que tiene razón o no? El problema quizás, no sé, esto lo sugiero, el problema es quizás que es que no entremos en esa discusión, porque la duda no es sexy, la duda no es sistemáticamente aceptada, al contrario, a la gente no le gusta la duda, le gusta la certeza, le gusta la comunicación concreta, y en la medida me parece que no haya un sistema que propugne la generación de este espíritu de tener duda todo el tiempo, digamos, el camino esperable, el camino más probable, es que siga la misma tónica, es que siga este statu quo de esto es así y no me lo discutas. Y sí, es la aversión al cambio, el sesgo del status quo es referente, porque también pasa mucho, y esto lo veo asiduamente, con aquellas personas que han formado su personalidad a partir de su profesión. Pasa muchas veces que cuando vos tratás de algún punto de donde vos, como vos decís, planteás la pregunta o planteás la duda, que no estás diciendo que vos tenés razón, estás planteando una duda, desestabilizás su paz interior, desestabilizás su estructura de personalidad. Y eso internamente pasa en el pensamiento extremista o pasa en este tipo de pensamiento, genera una respuesta agresiva. Entonces, desde el punto de vista de la discusión, entrar en la agresividad o entrar en el ad hominem o entrar en el hombre de paja, en la realidad, ese ataque innecesario sale, y yo no creo que salga de mal, sale de un mecanismo defensivo. Sé que tenés a Wellmets y que están haciendo cosas bastante copadas a nivel tecnología, a nivel empresa, y me interesaba saber cómo es hacer eso, cómo es tratar de innovar a nivel medicina o generar un emprendimiento que tenga algo de tecnología desde Latinoamérica y más particularmente desde Argentina. ¿Cuán complejo es? ¿Cuán cuesta arriba se hace? Mirá, la realidad es que desde el punto de vista de aquellas personas en las cuales que puedan estar preparadas para generar estos proyectos, Argentina no tiene, yo te diría, ninguna diferencia no tiene nada que envidiarle al mundo. El punto acá está en lo que hablamos en algún momento, es, bueno, ¿qué llegada tiene esto? ¿Qué recibimiento puede tener esto el público? Eh, cada uno de mis proyectos en la vida fueron más determinados no por lo que puedan servir en el contexto, sino con lo que pueda servir a futuro o lo que yo considero que pueda ayudar a la gente. De hecho, mi decisión de por ahí no trabajar en el ambiente médico tradicional, donde el ambiente médico es aquel que o estás trabajando en la zona pública, o estás trabajando para una obra social, o estás trabajando para una prepaga, donde los tiempos apremian, los pagos son muy bajos, donde uno no puede terminar de hacer esa medicina que a mí me interesa, me llevó a tomar este camino más allá de lo que yo pueda pensar. Muchas veces me han dicho, de hecho hace muy poco tuve una charla con un epidemiólogo que me dijo que si no entraba en el sistema iba a ser muy difícil que yo me pueda sostener en el tiempo. La realidad es que no pongo, casi nunca pongo, y que puede ser un error o no,
casi nunca pongo en la mesa qué puede pensar o qué puede pasar con la Argentina. Yo digo, esto es en lo que creo, esto es lo que mejor puede ayudar a mis pacientes, esto es lo que a futuro creo que debería ser el camino de la medicina, debería ser menos farmacológica, debería ser más centrada en el paciente, debería ser mucho más personalizada, debería, yo creo que el paciente tiene que entender entender que hay otro camino. Por ahora, la mayoría de mis pacientes están entendiendo esto y, de hecho, que es algo que tiene que ver con la difusión de esto. A mí me resulta muy difícil resumir y generar una comunicación muy masiva de lo que estoy queriendo hacer y la mayoría de mis pacientes vienen puntualmente solamente por recomendación. No soy una persona que pueda manejar mucho los medios, de hecho me llaman en los medios, no me parece que sea la forma, o para mí puntualmente, no quiero decir que no sea la forma, sino que para mí puntualmente no me sirve como canal de comunicación, pero creo que de alguna manera tiene que ser este el camino. Siempre trabajando y escuchando, y esto también es algo que por ahí Leandro lo conoce bien. Y si lo llevamos al punto de vista de los sistemas complejos, considero que los equipos de trabajo tienen que ser lo más diversos posibles para generar innovación. Por eso escucho a todo el mundo, cada uno tiene su pensamiento. De hecho, no me interesa el título, no trabajamos con bioinformáticos, trabajamos con analista de datos, trabajamos con auditores, trabajamos con programadores. La realidad es que, de hecho, ahora estoy comenzando la maestría en informática médica. Creo que cuanto más diverso sea, cuanto más visiones externas a la medicina tradicional tenga, más interesante va a ser. De ahí a que esto en el corto plazo te genere algún beneficio económico puntualmente, creo que no. Creo que a largo plazo es el único camino porque la medicina mundial no puede soportar más esta vía. Ok, pero desde el punto de vista, y te lo pongo bien claro, desde el punto de vista de comprar equipamiento o acceder a perfiles como los que vos hablás a nivel laboral, un data science, un programador, etcétera, que son personas que cobran generalmente salarios más ajustados al dólar que al peso. Me parece que a nivel Argentina no estamos relativamente retrasados respecto a otros países y bastante asumiendo que no nos vamos a quedar atrás. ¿O no lo ves así? Sí, totalmente. Pero ha pasado algo que se fue dando en parte sin querer y parte buscado. Todas las personas con las cuales estamos trabajando en el sistema creemos en los proyectos, creemos en el proyecto. De hecho, mi intención siempre es que sean parte activa del proyecto con un porcentaje de alguna manera. De hecho, hasta la semana pasada o la anterior, mi hermano está viviendo en Holanda, él es programador allá y nos contactó justo con otro programador que necesitamos. Y a él le interesó tanto el proyecto, le pareció tan interesante que quiere ser parte. Y él mismo, eso que vos me estás diciendo, lo dijo. O sea, los costos que nosotros estamos manejando acá en Holanda, él es argentino, entiendo que en Argentina es muy poco probable que lo puedan afrontar. Todo lo que sea equipamiento sí es extremadamente difícil. Es muy difícil desde el punto de vista de costos y también del traerlo y también de que la gente entienda qué estamos haciendo. Pero como te digo, yo trabajo más y el camino que quiero llevar es el de generar algo distinto. No veo el beneficio a corto plazo. Creo que con el tiempo, hoy si yo hablaba de sistemas complejos y de medicina de sistemas hace un par de años, era poco probable que alguien ni siquiera me escuche. Hoy hay un movimiento un poco más importante. De hecho, vos sabrás, Leandro, si hablábamos de hormesis, nos mirábamos con cara de qué está hablando este muchacho, respuesta de estrés.
Y a partir de todo lo que es la revolución de la cronobiología, de la respuesta al estrés, de evaluaciones más sistémicas, del avance, hoy hay mucho movimiento a nivel mundial de lo que son la medicina de sistemas y los sistemas complejos, creo que de a poco vamos llegando al punto. Yo creo que también hay cosas que se dan por suerte o por búsqueda. De hecho, yo no sé si en general nuestros contactos fueron por búsquedas y en haber encontrado intereses comunes. Yo cuando te contacté a vos por primera vez, no sé si te acordás, fue porque leí un artículo tuyo, me parece que fue en un diario, donde rompías paradigmas. Puede ser que por ahí haya puntos específicos en los cuales yo no estaba totalmente de acuerdo con vos, pero entendía cuál era tu punto. O sea, entendías a dónde querías ir, entendía que tu pensamiento era mucho más abarcativo, lo mismo que con Leandro. Yo a esas personas las quiero tener siempre cerca porque a mí me enriquecen y esas son partes del proyecto. Y el proyecto, de nuevo, es un sistema y es un sistema dinámico y va mutando y vamos haciendo lo que podemos a medida que vayamos pudiendo, pero creo que es el camino y que en algún momento va a terminar resultando y siendo muy útil. El único punto acá que sí es una traba es el profesional. Hoy por hoy hay muchos médicos y muchos agentes de salud que tienen miedo y como vos dijiste, yo te diría hasta más que miedo, tienen terror que los sistemas puedan reemplazar su accionar. Y el punto y su miedo radica en que se termina enseñando lo mismo que puede hacer una computadora. Si nosotros empezamos a trabajar en la enseñanza, una enseñanza basada y enfocada en problemas, y que el que determine, como decía Leandro recién, qué agente íbamos, o sea, qué relación vamos a afectar en cada uno de los sistemas complejos para que el sistema mejore, eso no va a haber ninguna máquina que lo pueda hacer. Eso es el arte de la biología y no va a haber ninguna máquina. Ahora, si me decís en los manejos de los procedimientos y los protocolos, es probable que todos los sistemas sean mucho mejores que la práctica médica. Sí, incluso hoy está en inteligencia artificial se está usando para diagnósticos tempranos, ese tipo de cosas, con imágenes, con distintas imágenes y parámetros que me parece que tienen bastante éxito, por lo menos en los inicios. Totalmente, o sea, hay muchas cosas, hay muchas especialidades de la medicina que van a terminar desapareciendo. Ahora, yo no creo nunca, y eso que estamos trabajando mucho en esto de los algoritmos y de las interacciones entre los agentes en la medicina de sistemas para generar procesos, se llama sugerencia a la toma de decisiones, sugerencia a la toma de decisiones clínicas, o sea que el sistema evalúa, el software evalúa patrones de los sistemas complejos y te da sugerencias. ¿Qué agente te convendría modificar para que el sistema, o sea, el sistema biológico tenga un mejor beneficio? La decisión siempre es del médico. Ahora, para tener ese tipo de decisiones, el médico tiene que tener un pensamiento mucho más abarcativo. No tiene que pensar solamente en solucionar un tema puntual de manera reduccionista. De nuevo, sigo diciendo, tenemos que diferenciar las patologías que son reduccionistas en aquellas que no. Siempre hay patologías donde uno tiene un agente único causal. Pero las otras, yo creo que a futuro no va a quedar otra. De hecho, esta pandemia nos está mostrando eso. Si nosotros hubiésemos tenido otro manejo de la información, no hubiésemos tomado las decisiones que estamos tomando en esta pandemia. Los manejos de decisiones en esta pandemia son totalmente reduccionistas, que a la larga van a afectar el sistema. Mira, justo te queríamos llevar para ahí. Esta semana salió la noticia, esta semana o la anterior, de un test rápido de Abbott que se va a comenzar a hacer en Estados Unidos y que básicamente en 5 minutos, sin necesidad de enviarlo a un laboratorio, básicamente el test te dice si das positivo o negativo, y es un test que, a diferencia del anterior de Abbott, que era rápido, que lo estaban usando en la Casa Blanca, tiene un mayor porcentaje o un menor porcentaje de falsos negativos. Y viste qué rápido, digamos, cambian las cosas cuando el foco y la inversión está en resolver un problema.
y que, digamos, todas las empresas que estaban haciendo diagnósticos para el COVID, bueno, ahora quedan relativamente obsoletas respecto a este test nuevo y test único. Pero ¿qué otras cosas de la pandemia a vos te parece que se podrían haber hecho diferentes? Y no sé cuál es tu lectura respecto a la cuarentena y en qué medida estaba bien hacerlo cuando no teníamos suficiente información y en qué medida tiene sentido seguir haciéndolo. Mirá, esto te lo llevo de nuevo al pensamiento sistémico. Cuando vos tenés algún problema, lógicamente, y ese problema es desconocido, como estos problemas en la biología son dinámicos, te conviene inicialmente, si no tenés muchas herramientas para afrontarlo, tratar de que el tiempo juegue a tu favor. En un primer momento, lógicamente, sí conviene disminuir la velocidad de propagación de cualquier agente, en este caso este virus. Para mí, lógicamente, uno debería inicialmente disminuirlo para tratar, primero, para tomar datos de qué es lo que está pasando externamente e internamente prepararte para el estrés que eso pueda generar. Ahora, de nuevo, y esto pasa en todo tipo de sistemas y hasta los sistemas sociales. Yo creo que el problema de pensar a este problema sanitario como solamente un problema sanitario nos trae la complicación de que si vos querés afectar la relación entre cada uno de los agentes, generando una cuarentena estricta, eso es poco probable que a largo plazo no te pueda traer modificaciones muy importantes y te diría hasta impredecibles en la emergencia del sistema. De nuevo, volvemos al mismo ejemplo. Si yo tengo un sistema diverso, ¿sí? Complejo, social complejo, y quiero controlarlo de alguna manera, tengo que controlar las relaciones internas, lo voy a llevar al orden, porque yo quiero controlar cada uno de los agentes y controlo las interacciones entre los agentes, en este caso la cuarentena, lo voy a llevar al orden. Es lo mismo y lo pasamos y lo comparamos con un sistema biológico cualquiera de nosotros que está sometido al estrés. Ese orden tiene un límite. ¿Qué quiere decir? Yo puedo llevarlo al orden hasta un punto, ¿sí? Sin que tenga la posibilidad o que pueda pasar que se desarregle totalmente. Quiere decir que yo lo puedo sostener ese orden un tiempo determinado. En la evaluación de cuánto es ese tiempo, más o menos, sí puede ser evaluada a partir de modelados. Ahora, si nosotros pensamos que podemos sostener indefinidamente un sistema social que es extremadamente complejo, llevarlo al orden de un tiempo indeterminado, somos por lo menos ingenuos. La ley de la variabilidad nos dice que eso es realmente imposible sin que puedan pasar, que pueda generar problemas en el sistema que son impredecibles y puedan verse a futuro. Si vos me decís ahora qué va a pasar a futuro cuando el sistema tienda a reorganizarse de nuevo, la realidad es que no tengo la menor idea. Yo te puedo garantizar que van a haber una explosión de enfermedades que hoy por hoy no se están controlando, que lógicamente después está en la capacidad de cada uno de nosotros en hacer foco en eso, ¿no? Porque lógicamente hay una diferencia entre la visibilización que puede ser una muerte por la infección por el coronavirus o la muerte a futuro por un infarto que podría haber sido predecible. Yo por lo menos conozco 3 o 4 personas que ya se murieron por infarto por estrés. O sea, entre pacientes aumentó al doble. Hay un tipo de infarto que había disminuido, que es el Takotsubo, que es infarto, se llama síndrome del corazón roto, que es un infarto por estrés que está aumentando al doble. Disminuyó un 80% las consultas programadas. Creo que cada uno de los países ha tomado decisiones de acuerdo a la variabilidad que tenga su población. En países donde son extremadamente complejos, donde sus agentes son extremadamente variables, donde no responden a las estructuras jerárquicas, si te das cuenta y te empezás a fijar, los sistemas, estas indicaciones tan rigurosas no sirvieron y no duraron mucho tiempo. Ok, excelente. Lea, ¿te queda alguna pregunta en el tintero? No, quizás cerrar con un poquitito de qué es lo que viene. Digamos,
¿para dónde va todo esto? Para el futuro, si es que, bueno, si es que se puede predecir con este tipo de herramientas, ¿para dónde tu intuición ahora te la cambio, predice que va a ir la cosa? Mira, y esto vamos a tratar de unir cada uno de los temas. Yo creo que no se puede soportar y no se puede sostener a futuro, y esto sí, hay muchos informes internacionales en salud pública que lo están indicando. Yo no puedo soportar a futuro la enfermedad crónica, sostener a la población por 40 años en enfermedad crónica y disminución de sus capacidades. Eh, Pero ¿a qué Pris- nivel a no se nivel puede sostener? económico, a nivel Ok. económico. Porque lógicamente a nivel biológico sí lo puedo sostener, y ustedes sabrán muy bien que eso está generando y ha generado, por lo menos yo lo he visto, ha generado que por vía eh, epigenética, esa susceptibilidad a enfermedades crónicas ha acelerado su traspaso a generaciones directas. Entonces las generaciones que vienen y las que están viniendo ahora son mucho más susceptibles a esas enfermedades crónicas que las generaciones anteriores. Entonces es probable que eso vaya exponencialmente aumentando el inicio de las... De hecho, estamos viendo, o sea, cuando estudié no existía la diabetes 2, era la diabetes del adulto. O sea, de hecho, en los libros estaba terminada como la diabetes del adulto. Después, cuando fui avanzando en la carrera y fui empezando a atender pacientes, he visto diabetes de adulto en chicos, cosas que no existían. De hecho, no teníamos tratamiento. Sí, Entonces, sarcopenia, está viendo casos de s- sarcopenia en to- menores, que es un lío totalmente, total. totalmente. Entonces es probable que cada vez se vaya la edad de comienzo, que al principio decía, bueno, después de los 50, 60 años uno empezaba a tener estas enfermedades crónico-degenerativas, la edad de comienzo está siendo cada vez menor. Entonces, esas personas sostenidas con tratamientos crónicos y disminuidas en su capacidad física, económicamente para el sistema de salud es poco probable que las pueda sostener, y también para el sistema, los sistemas activos. Entonces, el sistema en general, si nosotros vemos a nivel mundial, termina siendo cada vez más frágil, porque no tiene, va a empezar a perder esa capacidad de adaptación al estrés. Y volviendo a lo del coronavirus, lo que nos estamos mostrando es que este tipo de virus, que afecta principalmente a poblaciones que tienen ese tipo de factores de riesgo, porque aclaremos, aquel paciente crónico que está medicado y que tiene dentro de sus valores normales, que va al médico y el médico le dice, mira, tus valores están bien, sigue teniendo el factor de riesgo, porque sus valores están bien, pues yo estoy controlando solamente esa variable, pero su sistema interno no está funcionando bien a la adaptación inmunológica en este caso. Esta pandemia nos está mostrando la fragilidad del sistema. Todo lo contrario a lo que podría decir Taleb. Yo quiero un sistema sea antifrágil, ¿sí? Que un sistema pueda adaptarse de la mejor manera al estrés externo. Yo les pregunto a ¿ustedes consideran que la humanidad en su totalidad va a adaptarse mejor? ¿Es antifrágil hasta esta pandemia? Para mí no, para mí no. Entonces, lo único que queda a futuro es cambiar el paradigma. El paradigma es tratar de tomar esta visión un poco más sistema, más holística, más integradora, como quieras llamarla, entender que la mayoría de las patologías tienen que ver con desbalances internos y tratar de mejorar cada una de las estructuras internas biológicas. Ahora, que la industria farmacéutica esté de acuerdo con eso, ya eso es otro tema. Y ahí es donde está la puja internacional de decir, bueno, ¿para dónde vamos con la salud? Porque una cosa es la salud pública, otra cosa es la industria farmacéutica. ¿Qué camino tomamos? ¿Sí? Es Y es una que, es decisión. que, es Sí. que me parece que no sé hasta qué punto está en duda, digamos, o está en tela de juicio la industria farmacéutica. Al contrario, yo, por lo menos en los medios que yo consumo, en la información que yo consumo, al contrario, la industria farmacéutica viene a ser San Martín con la capa que viene a traernos la vacuna. Y bueno, el punto es, yo igual entiendo lo siguiente, y no es que estén totalmente en contra de la industria farmacéutica, estoy diciendo, lógicamente, si yo tengo un agente único que tengo que tratar,
¿sí? Donde la industria farmacéutica puede darnos un resultado. De hecho, la expectativa de vida aumentó desde los 55, 60 años a los 85 años, gracias a la industria farmacéutica y a aquellos tratamientos basados principalmente en el tratamiento de los agentes infecciosos. ¿Cómo podemos diferenciar dónde la industria farmacéutica nos puede dar una ayuda y dónde la industria farmacéutica, porque lógicamente quiere algún beneficio en esto, nos está complicando el sistema futuro, está generando un sistema más frágil, porque después ese sistema frágil no puede controlarse? El tema es, nos va a ayudar y lo necesitamos siempre y cuando entendamos en qué momento podemos evitar nosotros utilizar esa farmacología, cuándo es una decisión nuestra. O sea, y ahí es donde yo digo, hablo desde el punto de vista del paciente. ¿En qué momento la salud es una decisión nuestra? Porque yo les digo a ustedes, bueno. Sí, acá es un poco lo que, perdóname que te interrumpo, acá es un poco lo que te preguntaba antes de dónde ponemos la vara entre los dos extremos. Es esa falsa dicotomía en la que entramos siempre. Bueno, no hago absolutamente nada, vía negativa y que el sistema se regule solo, o controlo variable por variable a ver qué pasa. Digo, ¿dónde está el punto de equilibrio si es que lo hay? Bueno, ahí tenés tu dicotomía que la podemos extrapolar a los sistemas biológicos. No, los sistemas, cuanto más cercanos al caos están, mejor se pueden adaptar. El determinar qué variables vos podés manejar como para que el sistema se autorregule y sea más antifrágil es lo más importante. Y ahí es donde tenemos que ir. ¿Qué tocó? O sea, nosotros entendemos muy bien, o sea, en nuestro trabajo, que la actividad física toca variables que generan que el sistema sea más antifrágil cuando se adapte. Ahora, tenemos que ir biológicamente y médicamente determinando cuáles son las variables. Yo te puedo asegurar que controlar todas las variables a largo plazo, ¿sí? Las variables, en este caso, las variables de contacto para que los sanos está generando que los sanos, y ha pasado en este país, que los sanos, cuando tuviste el pico viral, son mucho más frágiles al sistema porque su sistema inmunológico vos lo alteraste. Entonces, porque las estresaste, porque pasaron las distintas fases del estrés. Ustedes saben que la fase del estrés tiene una fase aguda que responde muy bien, una fase de tensión que dura 1 o 2 meses y después viene fase de agotamiento. La fase de agotamiento también genera disminución de la respuesta inmunológica. Entonces, entre el cansancio mental de la población, más que salió en una fase donde su sistema inmunológico estuvo bastante alterado, lo que no entendiste es que esas personas que podían darle mayor antifragilidad al sistema, generaste una mayor fragilidad. Entonces, ¿hasta qué punto podés controlar, si a mí me preguntás, los sistemas, y desde el punto de vista de los sistemas complejos, que jerarquía tienen y mayor capacidad de autorregulación tienen, donde, por ejemplo, si yo tengo un sistema social avanzado, yo les digo a la población, esto es lo que pasa, esto es lo que deberíamos hacer, y la población en su autorregulación entiende, porque es una sola directiva que autorregula el tema, o obligo a las personas que tomen decisiones que están en contra de su consentimiento, porque no lo entienden, porque no tenés variabilidad en los agentes. No sé si me explico. Totalmente. Igual yo creo que acá, digamos, en el caso puntual de la cuarentena, creo que fue una decisión más del punto de vista político, de imagen política, que realmente de epidemiología. O sea, la foto de los cadáveres apilándose fue algo que no querían, que lo hemos hablado, digamos, que no querían pagar el costo político de eso, incluso a expensas de que en la global después haya más muertes, que es lo que quizás estabas planteando ahora. Ahora, si vos evaluás y te das cuenta y mirás cuáles fueron los asesores o quiénes designaron como asesores, te das cuenta que no hubo variabilidad ahí. O sea, tenés de 10 personas, 9 infectólogos. Cuando es entendible que cuando uno quiere evaluar un problema y quiere abarcarlo de distintas dimensiones, cuanto diferentes opiniones, distintos ámbitos y distintas visiones encuentre, más abarcativa va a ser esa decisión. Tenemos en claro que como vos decís exactamente, si yo quiero que una sola cosa no pase, ¿sí? Si yo me centro solamente en una relación entre las variables,
Y es probablemente tenés la posibilidad de que pase o que pase peor. Ahora, si está el problema y el problema está en el pico, en el momento donde se te descontroló ese control de la variable, y la realidad es que tenés un problema doble, porque descontrolaste el sistema y sostener o no pudiste solucionar ese primer problema. La realidad es que, como yo te lo decía al principio, cuando Taleb lo decía, yo con Yanir Barjan hablo a veces, he hecho uno de los primeros libros que leí de sistemas complejos. Yanir Barjan es una persona que trabaja en sistemas complejos hace muchos años, y a veces he hablado con él y las... Esperá que te interrumpo para Sí, aclarar sí, una cosita, digamos, sí. acá, de nuevo, una falsa dicotomía quizás, pero porque yo con Taleb estoy de acuerdo en gran parte con una parte de su visión, valga la redundancia, es que lo que plantea Taleb con el tema de las pandemias es que él se dedica al análisis de los riesgos y él en sus análisis plantea que las pandemias son las distribuciones, digamos, se distribuyen de una manera muy particular que se llama fat tails, o sea, con colas grandes. Esto significa que va a haber que es como una especie de curva exponencial, y él plantea que las pandemias son las que más fat tail tienen, o sea, que menos podés predecir con la información inicial qué es lo que va a ocurrir más adelante. Y que de una cuestión intuitiva, natural, evolutiva, lo más lógico es reaccionar al principio, que es siempre menos costoso que sobredimensionar la respuesta más adelante. Esto lo ponen como un ejemplo de, bueno, vos querés ver la sombra de un león, si vos te asustás sin chequear si es un león o simplemente una sombra que se movió, vas a sobrevivir el 100% de las veces, y mientras más esperás para confirmar si es un león o no, menos chances, estadísticamente hablando, vas a tener de sobrevivir. Yo con esto estoy de acuerdo. Incluso también Taleb tampoco es pro cuarentena, digamos, tampoco me parece que el tipo plantee cerrar todo. Creo que un poco la pandemia deja en evidencia el problema que tienen las sociedades hoy de ser súper centrales, digamos, súper estados gigantes y no tan locales, que bueno, y lo que plantea el tipo es decir, bueno, ya aprendimos esta cuarentena, hagamos un sistema o planteemos un protocolo de acción para la próxima que nos permita controlarlo de manera un poquito más adecuada. La realidad es que eh, a mí me parece extraño, y esto también se lo dije, Yanir Barjan trabaja con él, también se lo dije, es que uno puede entender eso, y de hecho esa analogía que vos haces la describe, siempre y cuando entienda que en esa primera impresión, que es un tipo de respuesta aguda, esa primera impresión, el riesgo es extremadamente importante. Ahora, Pero cuando ¿cómo vos lo tenés... medís el riesgo? Cuando Y no tenés información. no, el riesgo lo mediste inicialmente. Pero Porque yo no una estoy, cosa yo es, no estoy en desacuerdo con que en un primer momento uno tiene que analizar el riesgo. no, el punto es que en un primer momento vos no podés medir el real riesgo, digamos, el riesgo real de lo que está ocurriendo porque no tenés información, sobre todo con un virus que teóricamente era nuevo, más allá de que quizás no lo era. El punto también es, esta fue una pandemia más, fue como la gripe porcina, digamos, esta no es la madre de las pandemias. ¿Qué pasa si sí Sí. ocurre una nueva gripe española o una Y, pandemia realmente con una tasa de letalidad heavy? ¿Qué hacemos? ¿Lo mismo que ahora? eh, ahí son distintas y vas a tener un problema, y por eso yo te decía que este sistema social va a ser va a ser menos antifrágil o va a ser más frágil. Porque la realidad es que yo creo que si en un periodo muy corto aparece o surge alguna pandemia con un virus que realmente sea bastante más nocivo que este o más peligroso que este, el nivel de acción de la población va a ser totalmente distinto, y creo que va a ir para peor, no para mejor. O sea, Eh, Sergio, vos lo que estás diciendo acá es que no crees que esta pandemia nos sirva para tolerar o para responder mejor a una pandemia futura que quizás sea más grave. no, para mí no. Para mí no. ¿No Puntualmente, puede ser considerado un ejercicio, un entrenamiento este? eh, mirá, si yo lo veo, o sea, desde el punto de vista de respuesta general, no. Porque, de nuevo, volvemos a la idea de que la respuesta fue más política que biológica, más política que sanitaria. Hay pocos países que respondieron de manera sanitaria real.
la mayoría fueron respondiendo de manera biológica. Sí, creo que puede ser, y como vos dijiste en algún momento, un aprendizaje en el tema de la velocidad de ejecución y en la velocidad principalmente que actúa la industria farmacológica para cada una de las determinaciones, tanto diagnósticas como ahora de tratamiento. Ahora, a nivel sociedad, yo creo que no. Yo creo que no. Creo que es poco probable que si en el corto periodo a la sociedad general le indicás, de hecho se está dando, ahora te estás dando cuenta de lo que pasa en Europa, las indicaciones y las indicaciones políticas que está pasando acá. Las indicaciones políticas no son las que ellos consideran las adecuadas porque saben que la población no va a responder. Ya llegaste a un momento que organizaste tanto al sistema que se te organizó por la misma estructura del sistema, que el sistema no responde. Entonces estás a 2 segundos de generar respuestas paradójicas o respuestas inesperadas. Sí ha aprendido la industria en esto, en su velocidad. Hemos tenido bastantes problemas, o sea, porque también la velocidad científica ha traído algunas discusiones y algunas publicaciones por lo menos cuestionables. Hemos acelerado muchos procesos de investigación, pero lo que aprendió la industria farmacéutica y lo que aprendió el aporte científico, no, para mí, esto es una opinión personal, no lo aprendió la sociedad. Hoy la sociedad, yo no creo, a nivel mundial, no creo que pueda reaccionar de una manera coordinada y entendiendo porque le perdió, esto porque hablo con varias personas alrededor del mundo, le perdió el respeto a la ciencia en términos generales. Entonces, el perder el respeto a la ciencia es extremadamente peligroso. Básicamente porque ha pasado que acá, que es algo que pasa habitualmente en la ciencia, todo el tiempo tenemos informaciones cruzadas, todo el tiempo recibimos datos que por ahí contradicen otros datos. Y eso se aceleró en el tiempo, la gente está cansada de los científicos, la gente está cansada de los médicos, la gente está cansada de las contradicciones. No, yo creo que, por lo menos en el espero que en el corto plazo no pase, porque sí puede llegar a ser una tragedia importante. Y hay una rápida que puede, una pregunta rápida que puede resolver o darle un cierre a eso que estás diciendo. ¿Qué pasa cuando esté la vacuna, Sergio? ¿Qué esperás o qué esperarías a la hora de decir esta vacuna, personalmente, ¿no? Yo me la doy, yo no me la doy, o se la recomiendo a mis pacientes o no se la recomiendo a mis pacientes? Esa es una pregunta interesante porque tiene muchas respuestas. La realidad es, yo sí creo en las vacunas. No tengo un pensamiento antivacuna ni mucho menos. Creo en la respuesta inmunológica, creo en el aprendizaje inmunológico. Ahora, el procesamiento y el desarrollo de las vacunas lleva a procesos larguísimos y de mucho, mucho estudio, porque si hay un sistema complejo es el sistema inmunitario, extremadamente complejo, donde tenés respuestas emergentes y respuestas paradójicas todo el tiempo que generan respuestas autoinmunes, que generan patologías bastante severas. Sí, yo leí particularmente el estudio de Oxford, el primero, es una nueva técnica de esta vacuna. A mí me pareció bastante extraño que que hayan hecho una enmienda. No sé si lo leyeron el estudio, tiene un Sí, a ver, estudio. para resumir, quizás me tomo la posta yo, porque si lo entendí yo con mi poco entendimiento de cómo funcionan las vacunas, o creo A ver, entenderlo yo, quizás ayuda. dale. Sí, Hasta sí, donde sí, sí. tengo entendido, se utilizó una especie de ADN sintético del virus Sí. para desarrollar una vacuna que tampoco es del todo biológicamente compatible. No sé si estoy en el camino correcto. No es, o sea, sí, es una técnica recombinante a partir de un ADN de un adenovirus, donde genera una respuesta inmunológica. Lógicamente tiene que tener cultivos, si genera una respuesta inmunológica, lo que tiene de bueno en teoría es que genera doble respuesta inmunológica. Tenemos dos tipos de respuesta, una humoral, que son los anticuerpos que te miden, y una celular que no se puede medir o sí se puede medir en técnicas de laboratorio. De eso sí es bueno. Ahora, en el corto plazo en el cual me dieron, solo 10 personas fueron inoculadas con esta vacuna y en una enmienda que hicieron en ese trabajo le dieron paracetamol preventivo. Y si yo quiero evaluar una respuesta en la vacuna, quiero evaluar sus efectos secundarios en pacientes sanos,
lógicamente, al darle paracetamol estoy disminuyendo esos efectos secundarios. A mí hasta ese punto me pareció extraño. Y también hay un punto, con estas vacunas recombinantes, en general uno tiene que evaluar a largo plazo, por eso los coronavirus previos, de hecho los SARS anteriores, todavía no tienen vacunas, porque hay años y años de evaluación en las vacunas, donde cada una de las vacunas fue pasando de etapa en etapa y en alguna de las fases han encontrado efectos secundarios. Por eso pongo mi signo de pregunta en esta, por lo menos la de Oxford. Hay otra línea con virus atenuados, que es una técnica mucho más tradicional, donde lógicamente genera inmunidad. En corto, son técnicas que son parecidas a la de los virus, a la de las vacunas de la gripe, que son estacionales. Si hay alguna mutación genómica, se tiene que dar en los distintos años donde esa cepa se modifique. Pero puntualmente con la vacuna de Oxford, puntualmente yo, no siendo paciente de riesgo, yo no me la aplicaría. Hasta que, lógicamente, encuentre estudios que realmente yo considere que sean concluyentes en el punto de vista de los efectos secundarios, principalmente. Yo no dudo que no genere respuesta inmunológica, porque si no, no hubiesen avanzado. Yo particularmente, hasta que no estén los estudios de fase 4 y los lea, no las puedo recomendar a mis pacientes. No les puedo decir hoy, si la pregunta es esa, Ramiro, si te puedo decir hoy si la recomiendo o no la recomiendo, yo esperaría. Ojalá que sí, porque creo que más allá de que yo considere que el sistema hoy es más frágil que antes, y creo que la fragilidad la hemos generado nosotros con nuestra forma de comunicación y con cómo fue manejándose la pandemia a lo largo de todo este tiempo a nivel mundial. Creo que hoy por hoy la única forma de volver a una pseudoestabilidad es con una vacuna. Por más que, como hablamos recién con vos, Leandro, que el tema de, digamos que ya reconocemos el riesgo, que ya no es un león, no es una sombra de un león que yo supongo, y es un gatito. Si yo le digo a la gente hoy que es un gatito, yo no creo que se lo crea. Entonces, creo que la única manera de volver a una estabilidad es dándole esto, que es una vacuna o una solución farmacológica. Por eso volvemos al principio. Por eso hoy la gente está pidiendo, por favor, que llegue la vacuna. Sergio Aguirre, ¿dónde te puede encontrar la gente si te quiere seguir, si quiere comunicarse con vos? Si quiere comunicarse en Wellmets, nuestro centro donde trabajamos, estamos ahora organizando algunos cursos. Wellmets queda en el barrio de Las Cañitas. Ahí por las redes sociales pueden encontrar el Instagram, el Facebook o la página de internet, y ahí nos pueden encontrar. Bueno, te agradecemos un montón la charla de hoy, y me parece que nos llevamos un montón de cosas para pensar. Lea, se nos va el segundo episodio de Flanuring y vamos por un tercero. Vamos por un tercero que no sé si el invitado está confirmado. ¿Lo podemos confirmar ya esto? No, todavía no, Lea, todavía no. Pero estamos cerca. Bueno, listo entonces. Sergio, un placer enorme de nuevo siempre hablar con vos. Lo disfruto un montón. Así que agradecido de que te hayas sumado, más un fin de semana que estamos grabando ahora, sábado a la tardecita, y tomes el tiempo para charlar un rato con nosotros. Así que nada, súper agradecido.